Moreno, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio habla. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por el llamado. Un saludo grande. No, por favor. Da la sensación de que algún cambio va a haber, porque va a haber una situación de emergencia económica. Generalmente se mira para adentro, se fortalecen las industrias nacionales. ¿Esto es así o no necesariamente, Guillermo? No, no, va a ser así, pero ya estaba siendo así. El mundo Ujú. global que nosotros supimos conocer de la caída del muro de Berlín tuvo también un Sí. final. No necesariamente es la fecha que uno dice, porque No, la claro, historia claro. son procesos, pero bueno, si uno le quiere poner un punto de disrupción es la asunción de Trump. Porque el día que asume Trump, allá en enero del 17, lo primero que hace Trump Ujú. es sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. Cuando Claro. saca a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, lo hizo el mismo día que asumió, para dar un hecho simbólico. Él asumió y a Ujú. la tarde firmó el decreto, que allá se llama órdenes ejecutivas, y cesó con esa negociación. Y obviamente después, entre otras cosas, inició la modificación del NAFTA, bueno, todo lo que ha acontecido en el mundo. ¿Qué quiero significar con esto? Que en el momento que Estados Unidos no lidera el mundo global que se basaba en los acuerdos de libre comercio, tenía dos instituciones Ujú. básicas, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional. En el Ujú. momento que Trump retira a Estados Unidos como líder mundial del libre comercio, el neoliberalismo y la socialdemocracia que habían gestado ese mundo a partir del consenso de Ujú. Washington se terminó, porque el mundo Claro. neoliberal o lo conduce Estados Unidos o nadie tiene potencia para conducirlo. Y nadie puede pensar que Estados Unidos es neoliberal si administra el comercio. Imagínense que ya hizo después lo mismo que hizo el último gobierno peronista. Claro, claro. Ahora, ese nacionalismo puede ser de exclusión o de inclusión, digamos, como dice usted en una nota. Claro, claro, Claro. claro, porque puede ser un nacionalismo que levante muros, y es obvio quién está Ujú. levantando muros, o Sí. puede ser un nacionalismo que levante puentes, que también está claro quién es el líder mundial que dicen pueblos del mundo ámense. Cada uno de los Ujú. pueblos es necesario. Por eso el Claro. Papa habla del poliedro, como ese poliedro que en cada superficie de ese poliedro es un pueblo indispensable para terminar Ujú. de construir la figura y para que interactúen entre sí a través de de un puente, no que no interactúen, no que un pueblo destruya a otro pueblo y lo aniquile, que ese es el nacionalismo de categorías europeas. Por eso cuando yo Ujú. escuché al presidente decir yo tengo una cabeza europea, seguramente vos lo escuchaste también, yo quedé muy Ujú. preocupado, porque los europeos en los últimos 200 años no acertaron en nada en términos de política económica. Le Ujú. pifiaron con el liberalismo, le pifiaron con el neoliberalismo, le pifiaron con el marxismo, le pifiaron con la socialdemocracia y le pifiaron con el nacionalismo, porque no hicieron nacionalismo de amor y paz, hicieron nacionalismo de confrontación entre pueblos. Ujú. Bien, Ujú. esa cabeza europea no sirve, lo que sirve es una cabeza americana. Y dentro de una cabeza americana, hispanoamericana, la cabeza Ujú. peronista, que es la doctrina de amor y paz que necesita el mundo. Es la doctrina Ujú. nacionalista que le enseña a tu pueblo que no hay ningún pueblo superior a tu pueblo, pero que tu pueblo no es superior a ningún otro. Es un nacionalismo de brazos abiertos, no de brazos cerrados empuñando un arma. Ujú. Ujú. Ahora, el rol del Estado acá también es fundamental. Se habló mucho del rol del Estado en la cuestión sanitaria y de asistencia a las personas que sufren, pero en cuanto a esto, al planificar un fortalecimiento de la industria nacional, también el rol del Estado es importante, ¿no? El rol del Estado como, obviamente, desde la planificación de la economía es Claro. fundamental. Ahora, una cosa es planificar y otra cosa es ejecutar. Ujú. La planificación la realizan los órganos del Estado que expresan el bien común. La ejecución de esa planificación es el libre albedrío de cada uno que interactúa en la economía, trabaje de empresario o trabaje de Ujú. obrero. Por eso el peronismo dice que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. No hay que confundir planificar con ejecutar. No es lo mismo un Ujú. libro de recetas de cocina que cocinar. ¿Está bien? Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la Ujú. planificación y otra cosa es la ejecución.
En la ejecución, el peronismo es muy respetuoso del sector privado, como lo demostramos en el último gobierno, ¿no? Nosotros tuvimos, bueno, a mí me tocó estar en el frente de combate 10 años, pero los 12 años que tuvimos, que incluyó la década ganada, está claro que el sector privado fue cuanto más creció. Miren, en esto no tiene que haber duda, porque si no se confunde, y sobre todo porque hubo una distorsión de lo que nosotros hicimos, a partir de pensar que los últimos años de gobierno de nuestro ciclo peronista fue todo el gobierno. Mire, Kirchner, yo asumí la Secretaría de Comunicaciones el 28 de mayo del 2003. Mire, prehistoria. Para los jóvenes que nos están escuchando en estos momentos es prehistoria. Kirchner había asumido 3 días antes. Estábamos con tanto trabajo que el juramento me lo tomó debido. No había juramento, que vas con el presidente, no tenía ninguna posibilidad. Fue ahí de paradito y anda a trabajar. Mire, Kirchner, los 4 años de Kirchner, hubo superávit fiscal y la economía crecía. Si el Estado recauda más de lo que gasta, este concepto es muy importante. Si el Estado recauda más de lo que gasta y la economía crece, como creció con Kirchner, significa que en términos proporcionales, cada vez el rol del Estado en la economía es más chico. Si la torta va creciendo, que es el PBI, y el Estado recauda más de lo que gasta, significa que el que crece es el sector privado. Entonces, en términos proporcionales, usted cada vez tenía un Estado más chico. Lo que pasa es que el Estado crecía porque lo íbamos fortificando, pero menos de lo que crecía el sector privado. ¿Se entiende la diferencia de lo que estoy diciendo? Sí, sí, no estoy claro. sí. Bueno, entonces Perfecto. cuidado con eso que después, algunas cabezas que se incorporaron en nuestro proyecto, pero que en términos doctrinarios tienen bastantes deficiencias, doctrinarios peronistas, empezaron a incorporar conceptos que no fueron la estricta verdad de nuestro gobierno. Y ahí están los números. Kirchner fue un cultor del superávit fiscal. Y todo eso continuó en el primer gobierno de Cristina. Después tuvimos algunas dificultades cuando vino la crisis internacional del 2008-2009, Sí, claro. y sacrificamos algo de superávit fiscal. Pero después hicimos todos los esfuerzos para recuperarlo. Porque el superávit fiscal primario fue una de las columnas de nuestro gobierno. Entonces, insisto, cuando el Estado recauda más de lo que gasta, que es lo que usted querría ver, porque yo le digo, ¿usted quiere ver más gasto que ingreso o quiere ver más ingreso que gasto? Y usted me va a decir sentido común, mijo. Yo necesito ver más ingreso que gasto. Bueno, eso fue Kirchner. Pero eso significaba que el crecimiento que tuvimos a tasas chinas descansó exclusivamente en el sector privado. Por eso fuimos muy respetuosos del sector privado. Lo que pasa es que cuando uno tiene doctrina, no dice que el sector privado son los empresarios solamente, también son los sindicatos. Claro. Salvo los sindicatos vinculados al aparato estatal y que son muy respetuosos, el resto de los sindicatos, la contraparte es el sector privado, por lo tanto pertenecen al sector privado. Claro. La contracara, por ejemplo, petroleros privados, son todas empresas privadas, incluso YPF que cotiza en Nueva York. En esto hay que ser muy respetuoso de los que generan valor. Ahora, a su vez el peronismo tiene una fuerte tradición de planificación de la economía. Perón hizo 2 planes quinquenales y hizo un plan trienal, que es lo que uno recomienda ahora. Porque dijimos hace 40 días atrás que si no planificaban la economía, iban a terminar importando autos de alta gama. Y bueno, es lo que está pasando. Y lamentablemente le digo más, no sabemos lo que estamos importando. Todos esos containers que ustedes ven por no haberse planificado la economía, quizás es mercadería suntuaria que está entrando. Por eso usted leyó ayer en el diario que van a empezar a operar con el Poder Judicial para que le destraben los dólares, que no hay. Por eso había que planificar esto hace 50, 40, 50, 60 días atrás. Pero bueno, para eso hay que tener una cabeza que se entienda cómo funciona la economía argentina. Guillermo, Nicolás Rosicki lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? Che, ¿qué cosa estamos hablando un viernes a la mañana? Pobre lo que están escuchando. Acá está, ¿no? Pero, bueno, ya que estamos, vamos a darle para adelante. ¿Qué es planificar la economía? ¿Qué es concretamente, digo, planificar la economía? ¿Cuáles son las medidas de planificación de la economía que podrían o que deberían tomarse? Y miren, no es imprescindible.
Hoy te tenés que sentar en la única caja relevante que le queda a la República Argentina, que no es el ANSES, no es el PAMI, esas son todas tonterías. La única caja relevante que le queda son las reservas del Banco Central. Y es impensable que vos pongas un economista radical, banquero, a administrar la última caja de la Argentina. ¿Quién la tendría que administrar? Los que conocen la economía. ¿Quiénes conocen la economía? Los dirigentes sindicales y los empresarios renombrados de la Argentina, los que están probados en combate, al margen del tamaño de la empresa que tenga. Los grandes, los medianos, los pequeños y los micros también, porque tienen mucho que opinar los participantes también de la economía popular, solidaria, o como vos lo quieras llamar. Esto tiene, ¿qué significa planificar hoy? Asignar los pocos dólares que te quedan. ¿En función de qué los tenés que asignar? De las necesidades del pueblo. ¿Cuáles son las necesidades del pueblo? Alimentos, medicina, energía y logística. Ahí tienen que ir. ¿De qué me vale a mí tener camiones con 4 o 5 años de antigüedad si me empiezan a faltar los repuestos? Ahora, ¿eso lo tiene que hacer el mercado o ante la restricción que tenés de la asignación de dólares lo tiene que hacer un equipo que sepa? ¿Vos pensás que puede saber algo de la economía argentina? Un chico de 37 años, con todo respeto, ¿cuántas veces estuvo el ministro de Economía reunido con Moyano? O con Caló. ¿Cuántas veces estuvo reunido con Eunequian? ¿O estuvo reunido con Ratazzi? ¿O estuvo reunido con los muchachos de la economía popular? Pero, ¿cómo vamos a pensar que desde esas cabezas se puede entender la economía argentina? Bueno, está pasando lo que está pasando. Yo lo lamento. Mirá, el que clarificó lamentablemente la semana pasada lo que está pasando es Ricardo Alfonsín, que dijo que esto es una economía radical. Y yo, como economista del peronismo, empecé en el peronismo a los 14 años, no te tengo más que decir gracias, Alfonsín, porque explicaste cómo es la economía. Ahora, del otro lado, por un lado te dice que es una economía radical, y nosotros los peronistas ya sabemos cómo esto termina. Porque desde la dictadura para acá que sabemos siempre cómo terminaron las economías radicales. Ahora, esto tienen tiempo y tienen tiempo. Yo espero que el presidente reflexione y deje de decir eso de que es que tiene una cabeza europea, que es socialdemócrata, todas esas cosas que dice, y vuelva a tener una cabeza hispanoamericana y dentro de Hispanoamérica diga tengo una cabeza peronista. Entonces va a encontrar las soluciones. Si no, vamos a seguir así como estamos, y lamentablemente el final está cantado. Te lo digo un viernes a las 8 de la mañana, lo cual me da mucha tristeza, pero bueno, no tengo alternativa, me llamaste y yo tengo que hablar. Sí. Hay dos temas que se metieron en el debate. Uno es el impuesto a las riquezas, algunos hablan de por esta vez, y después el tema de que las empresas auxiliadas por el Estado, el Estado pueda participar accionariamente. ¿Qué piensa de todos los temas? Escúcheme, acá para resolver el tema, porque el problema no es si se paga o no se paga la deuda, eso es una discusión ridícula. Lo que hay que hacer es averiguar quién pone la plata para pagar la deuda. Las deudas se pagan. Vos criaste a tus hijos, lo vas a criar a tus sobrinos, tus nietos, diciendo al muchacho, las deudas se pagan, no le enseñaste a tus hijos a no pagar la deuda. ¿Qué es esta historia que le explicamos a la sociedad argentina que no hay que pagar la deuda? Lo importante no es, acá lo relevante es quién pone la plata. La diferencia es si la pones vos o la pone uno de las 1000 familias de la Pampa Húmeda. Blanca Villegas, por ejemplo, alias Macri. Porque a Mauricio lo crió la mamá, que es Blanco Villegas. La cabeza de Mauricio no es de Macri, es de Blanco Villegas, un oligarca. Bueno, si la plata la ponen las 1000 familias, ¿vos querés que le cuida la billetera a las 1000 familias? Dejate de bromar. Arreglá afuera y decir, mire muchachos, esto le van a pagar la deuda, listo. ¿Cómo pagan la deuda a las 1000 familias? Es muy fácil. Las retenciones donde hay que ponerlo y una ley de alquileres de las grandes extensiones territoriales, la Pampa Húmeda, y con eso te hace 7.000 millones de dólares y encima tener la comida en términos proporcionales como la teníamos en el 2007. Y entonces, Guillermo, de alguna manera, al trabajador le vuelve a sobrar una moneda. Entonces, esto es lo que tenés que hacer. Ahora, cambiás esto por poner un impuesto, por un IKB, que bla, 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 para recaudar 4.000 millones de dólares, cuando ¿qué son 4.000 millones de dólares para la Argentina? La Argentina es mucho más que 4.000 millones de dólares. Vos tenés que... Entonces, esto es una discusión que no es lo relevante. En cuanto a la participación del Estado en las empresas, mira, en esto tampoco nos tenemos que equivocar. Si vos tenés dos maneras. Si vos regalás plata y se llama subsidio. Y si vos invertís en una empresa y se llama capitalización.
y el Estado lo puede hacer perfectamente. Y también puede expropiar. Son tres institutos que vos tenés. Regalar, que se llama subsidio. Invertir, que se llama capitalización. Y expropiar. Bueno, lo que no hay que hacer es mezclar una cosa con la otra. Si vos regalás, regalás. Si invertís, invertís. Y si expropiás, expropiás. La verdad es que no te tiene que temblar el pulso para ninguna de las dos cosas. Ahora, si vos estás regalando y después decís que querés invertir, no, pongámonos de acuerdo. ¿Está bien? Son tres No quiero que se me institutos. escape algo que decía recién Guillermo. Usted dijo las retenciones donde hay que ponerlas. Hoy están en el 35. Digo, más allá de la discusión muy interesante sobre el tema de la ley de alquileres. No, pero no está en el 35. No. ¿En La cuánto soja están? llegó al 30. La soja nada más. Claro. ¿Cuánto comés de soja vos, aparte del aceite? ¿Cuántas veces comés soja en el año vos? Está bien, pero en cuanto a los fines recaudatorios, no en cuanto a desligar los precios de la comida, digo. No, bueno, pero vos no es el único, no es lo único que produce la pampa húmeda, ¿no? No. Por lo menos tenés... Ah, bueno. En lo otro está muy lejos de eso. En ¿Qué el habría que trigo, llevar maíz... todo a 35, dice usted? Bueno, tenés que poner en el lugar que tenés que poner, porque con un instrumento, vos por eso tenés que planificar la economía, y tenés que ordenar y tenés que decir, bueno, muchachos, vamos en esta dirección, y no tenés que perjudicar a los productores, porque en la pampa húmeda interactúan 4 actores: los trabajadores, peones rurales, como los quieran llamar, que no solo son los peones rurales, también tenés ingenieros agrónomos, veterinarios, etcétera, etcétera. La fuerza del trabajo. Tenés los contratistas, que son esos que van con las grandes maquinarias que vos ves, las cosechadoras, las sembradoras, etcétera, etcétera. Claro. Tenés los productores, que son los que organizan la producción, y tenés los rentistas, que son los dueños de la tierra. ¿Está bien? Y un bien que no se amortiza, no es como el petróleo que desaparece, ¿eh? Vos el petróleo que te comés hoy, que consumís hoy de Neuquén, no lo tenés más. Tenés que esperar 10.000 años, qué sé yo, para que lo vuelva a hacer la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la pampa húmeda, dentro de 10.000 años va a seguir estando. Y se llevan el 12% de rentabilidad anual sobre un bien que está en su numeral en dólares. Un plazo fijo en el mundo no te pagan más de un 1% en dólares. Si no, anda a hacerlo ahora en el Banco Nación ahí en Neuquén, a ver cuánto te pagan por un plazo fijo en dólares. Y en el mundo te pagan eso mismo. Ahora estos muchachos se llevan el 12% en dólares por año, 7.000 millones de dólares, y vos lo pagás con el precio de la comida. Entonces, ¿cómo querés cerrar? ¿Cómo querés hacer un país justo si alguien se está llevando desde hace centenares de años el 12% en dólares? Pero es ridículo esto. Bueno, esto hay que agarrar la televisión y resolverlo. Y si hay un conflicto, hay un conflicto. Porque vos viniste a hacer lo que hay que hacer. No a lo que hizo la alianza, decir quiero hacerlo pero no me dejan. Para eso ya tuvo de la Rúa, el Sacho Álvarez, todos esos, hijo. Eso le iba a preguntar, Moreno, porque... si con solamente la idea de un impuesto por única vez el sector del poder económico y mediático reaccionó de esta manera, no quiero imaginar lo que sería algo con lo que usted propone y uno puede estar de acuerdo, que es una reforma más profunda y que se hagan cargo de la deuda. Y entonces con tu razonamiento, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? No, digo, pero hay que tener en cuenta, digo, la reacción también, ¿no? Bueno, y para eso fuiste a ser presidente, ¿o no lo sabías hacer? O cuando vos vas a la batalla no sabés lo que va a pasar. Querido, ¿sabe qué pasa? El peronismo siempre hizo lo que hay que hacer. Esa no es una frase de Macri, ¿eh? Buscán los discursos de Kirchner que la terminaba así, y antes lo dijo Perón. Siempre hay que hacer lo que hay que hacer. Para decir que si no pude, yo soy bueno pero no me dejaron, mire los chicos malos lo que me hicieron, para eso ya tuvo la alianza. Llamarlo al Chacho Álvarez, llamar todo eso. Y entonces ya tenés toda esa progresía explicándole en todo el mundo que ellos quisieron ser buenos, pero los factores de poder malos y tenebrosos no los dejaron. Querido, eso no es el peronismo. Perón se peleó con los norteamericanos y con los soviéticos cuando acababan de ganar la guerra. Mirá si Perón hubiese sido timorato. Mirá si cuando Braden lo fue a mirar, Braden que era del Partido Demócrata, porque algunos piensan que era del Partido Republicano. Braden es lo que son los progresistas norteamericanos, lo mandaron acá porque era filo marxista, para que arreglara con el Partido Comunista. Esa es la historia de Braden, porque algunos piensan que es republicano. Mirá que cuando Braden le dijo, pero usted se va a enfrentar con Estados Unidos, Perón le decía, ay no, la verdad que me da un miedo bárbaro. Muchachos, somos grandes, así no se construyen los países. Así no se construye. Mirá si cada vez que nosotros teníamos que conformar la patria, mirá si cuando Belgrano agarró el ejército y se tuvo que ir al norte y hizo el éxodo jujeño, y decía, ay no, ahí vienen los españoles, nos van a hacer chachas en la cola. Dejate de embromar. Esto no es así, querido. Y si no, andate a tu casa a escribir libros. Si nadie te obliga. Esto es voluntario.
Andate a jugar con el perro, qué sé yo, andate a jugar con Dylan, que tenga hijos, que haga todo lo que quiera. No es así la vida. Lo que vos ibas a asumir como presidente o presidenta se sabía. Porque la supercrisis que te dejó Macri está explicitada desde hace más de 2 años. Se sabía. No es que vos destapás la olla y te encontrás con... Lo único novedoso que podemos decir, y es cierto esto, es la pandemia, pero estamos hablando de economía. En todo caso, tendríamos que ver si la pandemia se administra de una manera o se administra de otra. ¿Está bien? Claro. En todo caso, pero acá estamos hablando de economía. Y todo lo que aconteció en la economía, todo vos ya lo sabías. Vos decidiste decir en Europa que tu plan económico era secreto. Pero parece un chiste del Superagente 86. Si la economía, lo único que no puede ser es secreto en un país es la economía. Pero ¿cómo le vas a decir que es secreta la economía y entonces qué hacen los petroleros de vaca muerta? Tanto los trabajadores como los empresarios. Porque cuando yo pienso en el petróleo, pienso en los trabajadores. Después pienso en los empresarios. Si no, seríamos liberales. Esta es la diferencia. Nosotros defendemos el sector privado, pero vemos al sector privado de abajo para arriba. Claro. Con un Estado planificando, que no significa ejecutando. Son dos cosas bien distintas, no hay que confundir. Cuando el Estado planifica y ejecuta es Stalin, son los soviéticos, son cosas distintas. Perón dijo, nosotros planificamos, pero ejecuta el sector privado. Por eso le hizo hacer los caños de los gasoductos a Ditela. Sí. Pero YPF y Somisa también son ejemplos del peronismo clásico, donde el Estado también se metía un poco en la ejecución, ¿no? Eran empresas. Bueno, en ese momento, primero, vos no te olvides que el petróleo estaba en manos extranjeras, y acero no teníamos. Claro. Y acero no teníamos. Empezaste recién, y eran inversiones enormes, lo cual vos no hay ninguna duda que si el campo está orégano y no hay actividad privada, alguien lo tiene que hacer. También me tocó a mí sacarle el correo a Macri. ¿No te acordás que no pagaba? Imagínate que Macri es un muchacho que hizo la plata, si toma crédito y no lo paga, toma deuda y no lo paga, eso es Macri. Bueno, es una tradición de los familiares allá, digamos. Claro que es una tradición. Pero se lo dije en la cara y nunca me dijo nada. ¿Quién le iba a comprar un auto a Macri? Vos le vendés a Macri y no te paga, viejo. Pero toda la vida en el mercado se sabe que es así. Y llegó a presidente. Mirá el desorden nuestro, que llegó un tipo como Macri, vago aparte. Ignorante y vago. Ahora, en el mundo Macri estaba tan confundido de lo que pasaba como está confundido Alberto. Están mirando un mundo viejo, Ese mundo de la globalización, para hablar en las categorías de ellos, Macri lo miraba desde el neoliberalismo. Y Alberto lo mira desde la socialdemocracia, pero no existe más. Ni para Macri ni para Alberto. Y ahí es donde están desordenados. Yo humildemente, mira, yo deseo que Alberto vuelva, si es que alguna vez la tuvo, pero que si no la tuvo, que tenga una cabeza peronista. Que entienda que la solución no está en Europa. Que esto de que pensar que Macron es un líder exitoso, está en la cabeza de él nomás. Que pensar que la socialdemocracia le puede dar respuesta, está en la cabeza de él. Que lo que tiene que hacer, si no leyó a Perón, que lo lea. Si no es tan rápido, que aproveche el fin de semana, que lo lea Perón y que el martes empiece a implementar políticas peronistas. Así Ricardo Alfonsín se tiene que retractar y no dice más que esta economía es radical. Porque te lo vuelvo a decir, vos y yo sabemos que si la economía está radical ya sabemos cómo termina. No me podés decir un solo economista radical exitoso. Y pusiste de presidente del Banco Central a administrar la última caja que le queda a la Argentina un economista radical. Que no sabe la diferencia entre un remito y una factura porque siempre fue un trabajador de banquero. Muchacho, ¿qué querés Moreno, que te diga? Gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Sí, pero no, a las 8 de la mañana hablar así con la gente, pobre gente. Ahora, escuchate, ponete un robo, poné algo redondito, poné algo de música ahora que sea, que levante el ánimo de la gente. Dale, la verdad, esta conversación algo ponemos, gracias, Moreno, un abrazo. Igual es tu problema, si la tenemos de noche, después sueña la gente. Un abrazo, viejo. Gracias, Moreno, un abrazo.